Hola, mi nombre es Sonia y hoy hablaremos acerca de la Ley General de los Gases. Existen tres teorías que cada una es diferente y otra se complementa con la otra. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son la presión, el volumen y la temperatura absoluta. Como ya mencioné que son tres, hablaremos de la primera que es de Charles. Esta ley establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. Esto se refiere a que la presión constante cuando que la presión es constante cuando la cantidad de sustancia es constante. Es decir, el volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. La segunda ley, que es de Boyle, afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a una temperatura constante. Esto quiere decir que el volumen de una determinada cantidad de gas ideal es cuando la temperatura y la cantidad de la sustancia se mantienen en un estado constante. Esto es inversamente proporcional a la presión que ejerce sobre el gas. La tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac, introduce a una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre a un volumen constante. Es decir, como ya se mencionó, que estas leyes se refieren a la presión, volumen y temperatura absoluta, entonces esto, como ya lo vimos, en las tres leyes se mencionan cada uno de estas variables que ya se mencionaron. Entonces, la ley de Gay-Lussac dice que se encuentre, que esto sería siempre y cuando se encuentre a un volumen constante, y esto se relaciona con la variación de la presión y con la temperatura cuando se mantienen constantes, y también el volumen y la cantidad de la sustancia. Es decir, mientras la presión y la temperatura se mantengan constante, también el volumen y la cantidad de cierta sustancia permanecerán en un estado constante. La interdependencia de estas variables bueno, es y se muestra en la ley de los gases combinados. Para ser más claros, les voy a dar un ejemplo de la ley de Boyle, que esta pone como, se podría decir que es como una bomba de gas. Esta es como se manifiesta su ley. En cuanto a la ley de Charles, esta ley se manifiesta como un globo. Y la ley de Gay-Lussac se manifiesta como, o se puede ver reflejada en el ejemplo de una olla de presión. También vamos a hablar cómo interactúan los gases. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente en el que se encuentran. Entonces, los gases, esto quiere decir que los gases no tienen una forma definida, sino que van adaptando la forma de los recipientes en los que son, en los que están, en los que estos se encuentran. Pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes espacios vacíos entre una y muchas moléculas. O sea, puede estar una y dos moléculas, pero existe un espacio muy grande que está vacío. También en esto se encuentra que dice que la temperatura y la presión ambientales influyen mucho en esto, ya que los gases pueden ser elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, y también pueden ser los gases nobles. Estos son compuestos
como el dióxido de carbono o el propano o mezclas que se hacen simplemente en el aire. Los vapores y el plasma comparten propiedades con los gases y pueden formar mezclas homogéneas. Por ejemplo, vapor de agua y aire. En conjunto son conocidos como cuerpos gaseosos, estado gaseoso o fases gaseosas. También en esto influye la presión alta, que es donde las moléculas de gas están como más comprimidas y se reducen a la cantidad del espacio que hay entre ellas, como ya se había mencionado. Para una presión dada, el gas determina u ocupa el volumen mayor que en el previsto por la ley de los gases. Es decir, el aire que está será ocupado por el lugar en el que se encuentren ciertos gases. También se dice que se debe tomar en cuenta el volumen adicional a las propias moléculas de un gas. Esto aumenta el volumen molar con respecto a un gas ideal. Como ya mencioné la presión alta y también influyen las temperaturas y presión bajas. En esto, la corrección para el volumen no es tan importante como en la presión, sino que en la presión es muy importante el volumen, pero en la temperatura o presión baja ya no es tan importante, ya no influye tanto en los gases. Para resumir todo esto, los gases funcionan bien cuando la atracción intermolecular entre las moléculas del gas es insignificante y las moléculas mismas del gas no ocupan una parte importante del volumen total. Con esto se cumple que cuando la presión es baja, aproximadamente cerca de 1 bar, y la temperatura es alta, en otras situaciones como presión alta o temperatura baja, la ley de los gases podría dar resultados diferentes a los diferentes experimentos que se desean observar. Esto sería todo. Gracias.